Bueno, mucha gente se está empezando a unir a esta hora de manera excepcional haciendo el programa desde la línea libre, la Fundación para la Confianza, un día miércoles, siempre son los martes a esta hora, pero bueno, hay excepciones, la vida tiene cambios, pero desde la próxima semana seguimos en el mismo día de siempre, el mismo horario. ¿Cómo estás, Ivonne? ¿Cómo estás, Smelo73? Fork Chile, wow, hace tiempo que no voy para allá. Soledad Min, Carolina Martínez Méndez, Mase Bla, Soledad también, Laura Contrafato, hoy los nombres, está buenísimo. La Cari, como siempre, hola Cari. Oye, vamos a tener un tema súper potente porque ustedes saben que la línea libre siempre está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas de lunes a sábado, atendiendo la consulta de los por los niñas, por las niñas, por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, tantas temáticas que hemos visto con nuestros especialistas. Hemos hablado de suicidio, hemos hablado de bullying, hemos hablado de tantos conflictos a propósito de la pandemia también. Y hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver, porque nos llaman harto, con el tema sobre las relaciones de pareja tóxicas, relaciones emocionales también al interior de la familia, confianzas y desconfianzas al interior de la familia con los hijos, con los padres. Y para eso vamos a tomar contacto con Paulina Álvarez, ella es psicóloga, máster en trauma y psicoanálisis relacional, terapeuta de parejas, especialista también en abuso sexual. Pueden ir haciendo sus preguntas, las vamos a responder en la última parte del programa, o vamos a ir también generando conversación y debate junto a ustedes. A través de la línea libre, ahí está conectada Paulina, le estoy en solicitud y aparece ahora 5, 6, 7, 8 y desde Chile. Hola, ¿cómo estás, Paulina? Hola, Katy, ¿bien y tú? Muy bien, gracias por estar con nosotros a través de la línea libre de la Fundación para la Confianza para hablar de estas temáticas. Paulina, ya te presenté, tú eres psicóloga, máster en trauma, psicoanálisis relacional, terapeuta de Sí. pareja, especialista también en abuso sexual. Siempre invitamos a que la gente participe, nos haga sus preguntas y las vamos respondiendo. Las respondes tú, evidentemente, que eres quien sabe sobre estas temáticas. Hablar de problemas de pareja y familia. Y lo primero que te quiero preguntar, porque nos llama mucho respecto a eso, ¿cómo los chicos pueden descubrir que están en una relación tóxica o qué es una relación tóxica? Mira, Katy, primero gracias por la invitación. Encuentro que es súper interesante poder hablar de esto y llegando a un público abierto, de distinto tipo. A mí el tema de la definición de una relación tóxica me hace un poco de ruido. Yo soy de la idea de pensar que tenemos dificultades en todas las relaciones porque las relaciones implican conflictos. Entonces, Sí. quizás más que pensar en que algo es tóxico o no, sería interesante pensar qué dinámicas pueden ser dañinas al interior de las relaciones de pareja. ¿Ya? Ajá. Si bien no hay elementos que sean como característicos específicos, sí me parece interesante poner como sobre la mesa que al vincularlos con un otro, inevitablemente van a existir conflictos porque es un otro, porque es distinto de nosotros, porque implica un encuentro con alguien diferente. Teniendo eso como base, ciertos elementos que pueden ayudarnos a pensar qué relación es dañina o está generándose una dinámica dañina. Podríamos pensar, por ejemplo, cuando se establecen dinámicas de secreto al interior de las relaciones. Esto es algo que aparece muy tempranamente en las A relaciones ver, cuando son me, conflictivas. me parece súper interesante el concepto del secreto. ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, cuando hay ciertas situaciones, contenidos o eventos que se establecen como que solo pueden estar hablados o mencionados, o incluso no mencionados, sino que aparecer directamente al interior de la pareja, sin que esto pueda conversarse fuera. Empiezan a Ujú. establecerse y a veces son elementos implícitos, a veces hay un acuerdo directo, pero muchas veces es un acuerdo implícito en que ciertos contenidos no se abordan con amigos, con la familia, a veces incluso con los terapeutas. Entonces yo creo que ese es un elemento que nos puede dar pistas de que hay algo que está sucediendo en la pareja que podría tener un efecto nocivo. Eso Ujú. como primer elemento.
Otro elemento que es también súper ligado a las dinámicas de secreto tiene que ver con la aparición de sentimientos de vergüenza. Cuando ya yo me doy ¿Ya? cuenta que hay algo, por ejemplo, que está siendo incómodo, que no estoy pudiendo hablar con otros, y además me avergüenzo de comentar estos elementos fuera de la relación de pareja. Yo creo que esos dos indicadores son como centrales respecto de las situaciones de conflictos ya más dañinos al interior de la pareja. Eh, Otro elemento puede tener que ver también con el control extremo, cuando surgen dinámicas en las que yo pretendo o el otro pretende controlar mis relaciones de amistad, la ¿Cómo forma me en la que me he visto? visto, Ujú. las opiniones, a veces parte de cosas muy sutiles, entonces son dinámicas que a veces cuesta identificar, pero que van avanzando hacia un extremo del control. Y esto, cuando tú hablas del extremo del control, tiene que ver con que aparecen elementos de violencia, por ejemplo. ¿Y cuáles serían esos elementos de violencia? ¿Cómo los identificamos? Porque como tú hablas del secreto, hay algo que está al interior únicamente de la pareja y muy Claro, hermético, ¿no? Y ya son dinámicas que están naturalizadas. Entonces, ¿qué sí. peligros se revisten ahí? Mira, lo difícil de los elementos más violentos al interior de la pareja es que probablemente aparecen de maneras más sutiles en un inicio. Y como se instalan como dinámicas, es muy poco probable que aparezcan un día y uno diga, mira, esto es violencia. Eh, son preguntas difíciles de pensar y Me de imagino. contestar, porque además no hay una respuesta, como yo te decía, única. Va a depender del caso, de la historia de cada persona. Eh, los elementos, por ejemplo, más agresivos al interior de las relaciones de pareja son esperables y eso no necesariamente significa que exista violencia. ¿Ya? ¿Ya? Entonces lo que podemos pensar es que hay un continuo en el que se parte de situaciones más sutiles, en donde hay intentos, por ejemplo, de control, de intentar revisar la privacidad del otro, que el otro no tenga privacidad. Y ahí Ujú. vamos avanzando hasta situaciones ya más severas en donde a lo mejor pueden haber indicaciones o imposiciones. Eh, a veces la violencia surge principalmente desde lo verbal, entonces cuesta identificar que algo es violento o no, hasta que llegamos ya a extremos más físicos. Pero yo diría que esa es una etapa muchísimo más avanzada de las Claro. dinámicas violentas. Estamos hablando de jóvenes y adolescentes, evidentemente, y esto, cuando empieza a darse de esta forma que tú dices, de los secretos, de un código en común, Uh -huh. ¿es más desde el hombre hacia la mujer que de la mujer hacia el hombre? Mira, de nuevo, yo creo que todas estas preguntas son súper difíciles porque en realidad no existe una respuesta generalizada. Eh, yo creo que hay, por el contexto en el que vivimos, una mayor, por lo menos, testificación de Mm, situaciones de violencia desde los hombres hacia las mujeres. Vivimos en un contexto además en donde lo masculino ha sido imperante en distintos niveles, no solo en términos de la pareja, en el ámbito laboral, en todo. Bueno, y ahora el movimiento feminista está dando mucha cuenta de eso. bueno, y todos los días, perdona, o sea, o toda la semana estamos escuchando de algún caso de femicidio finalmente. Exacto. Y es como, no, es como que no, es normal, ¿no? Como todos los días y el mismo patrón, entonces está como naturalizado. Y esto empieza a gestarse desde una pareja joven también, ¿no? Ahí está el germen de una situación como esa. Yo diría que incluso se empieza a gestar mucho antes de que uno establezca una relación de pareja, que es lo ¿Ya? complejo también del sistema social en el que vivimos. La base de las relaciones interpersonales tienen que ver con nuestras primeras relaciones afectivas, eso tiene que ver entonces con la relación con nuestros padres, eh, con cómo aprendemos en el núcleo familiar a que se recibe y se entrega el afecto. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que la prevención tiene que ver a lo mejor con las parejas jóvenes en el pololeo, pero la verdad es que la prevención principal está asociada a cómo yo Fuiste me criada. relaciono con los niños, exacto. Mm. Eh, y lo difícil de los aprendizajes en las relaciones afectivas es que se dan no a través del lenguaje, de lo que yo le digo al otro, Ah. sino que principalmente se dan a través del ejemplo, de lo que yo veo en las relaciones con los otros, de cómo veo a mis padres, cómo se relacionan, de lo que aprendo en el colegio, de lo que aprendo de los otros significativos. Entonces ahí es donde yo, desde mi punto de vista, debería estar el foco de la atención y de la prevención. Pero cuando esto ya sucede, es muy difícil que la familia pueda pesquisar
de que una hija o un hijo esté viviendo una situación así al interior de la pareja, de los adolescentes, de los más jóvenes? Yo creo que es una situación compleja de pesquisar, las situaciones de violencia, como lo comentábamos al inicio, tanto como sucede en las situaciones de violencia en abuso o en las dinámicas agresivas que no implican abuso, pero sí malos tratos, eh, Pero siempre hay tienden. alguien que puede intuir al interior de Yo la creo que, yo familia. creo que si uno pone atención, hay cosas que pueden aparecer como Ujú. síntomas que nos ayudan a pesquisar más detalladamente estas situaciones, pero hay que tener claro que son situaciones difíciles de pesquisar porque, como comentábamos al inicio, están instaladas las dinámicas de secreto. Mm, mm, Es algo que uno va mm. a tender a minimizar, a no mostrar. Ocurre también que las dinámicas dañinas a veces implican un aislamiento de los otros. Entonces, los que podrían estar pensando sobre esto, mirando qué es lo que nos está pasando, muchas veces quedan fuera, porque el Sí. aislamiento es uno de los síntomas que sucede en las relaciones cuando hay dinámicas agresivas. Paulina, Susana Churra está preguntando, ¿hay que hacer preguntas directas a los hijos? ¿Directo? ¿Hay que ser directo si tiene Mm. alguna intuición de que algo está ocurriendo o no? Yo creo que es una súper buena pregunta. Ahí yo igual me pongo un poquito latera porque me voy un poquito más para atrás. No, váyase para atrás nomás. Porque claro, es difícil pensar en que un hijo te pueda responder, o una hija, que quizás incluso una paciente te pueda responder algo, aunque uno sea muy directo, si es que no tenemos establecido un vínculo de confianza previo. Si es que yo no he generado la posibilidad de escuchar al otro, de no sancionar frente a ciertas circunstancias que pueden ser difíciles de conversar. Entonces yo creo que sí, efectivamente los adultos tenemos que hacernos cargo de poder preguntar directamente, pero de un preguntar tratando de mostrar apoyo, tratando de mostrar Claro, contención. de no Muchas asustar veces, exacto, muchas veces estas situaciones nos generan mucho dolor, mucha molestia, y vergüenza. vergüenza, pero además las personas que estamos involucradas como en el contexto externo, por así decirlo, los Sí. terapeutas, los profesores, los padres, podemos estar vinculados afectivamente, entonces nos va a generar emociones esta situación, nos va a generar rabia, a lo mejor vamos a querer sacar a nuestros seres queridos de esas situaciones de manera radical, y en eso puede Ah, ser que no prestemos apoyo, sino que nos centremos en sancionar como si fuera responsabilidad de quien sufre una situación más agresiva o una dinámica más dañina. Y eso probablemente lo que va a generar es que las personas se cierren más y que no estén disponibles para compartir su experiencia. y los adolescentes cuando están vinculándose desde ese lugar, desde el que estamos hablando, es muy Ujú. difícil salir de ese círculo de agresividad, de violencia, de ese secretismo, de ese código que finalmente se establece y se normaliza. Yo creo que tanto en la experiencia clínica, de lo que yo he podido ver con los pacientes, como de lo que he podido aprender de otros colegas que trabajan también en el área, eh, el estar inmerso en las dinámicas de violencia implica un aprendizaje muy largo. Mm, Entonces, claramente va a implicar también un proceso largo el poder salir. Y ahí es donde es muy necesario el apoyo del colectivo. Yo creo que, bueno, también por mi formación o por mi trabajo, en mi experiencia la única forma de afrontar situaciones complejas es estar acompañado y sostenido por un otro. Eh, y eso va a llevar un tiempo. O sea, las personas a lo mejor que están viendo el live han participado de procesos terapéuticos. Uno le encantaría que entrar un proceso fuera una magia y llegar y salir de las situaciones conflictivas, pero la verdad es que no es así. Implica muchos aprendizajes, implica abrir la experiencia emocional y eso requiere ajá. tiempo. Así que sí, contestando tu pregunta es bastante difícil. Se puede, pero Paulina, requiere de un aparataje de acompañamiento. y es posible, porque tú hablas de la herencia, de lo aprendido, de que esa relación tóxica está hablando de algo que es anterior, que tiene que ver con tal vez con la familia o con algo que viste, no sé. Pero si alguien ha crecido en una familia sana, ¿es posible también que se dé una situación así? Sí, a ver, de nuevo preguntas difíciles de Son, contestar yo sé. con un sí o con un no. Eh,
Cuando nosotros hablamos como de relaciones sanas, pensamos que eso incluye también las fallas y que eso incluye dificultades. Las relaciones o los apegos seguros que se forman no están exentos de dificultades o de conflictos. Mm. Uno tendería a pensar que si ha tenido vínculos significativos, sanos, que sostienen, que generan confianza, puede haber una menor tendencia a verse involucrado en situaciones complejas. Pero no es garantía. O sea, efectivamente hay situaciones que nos pueden ir marcando a lo largo de la vida que nos van a hacer encontrarnos con relaciones en las que no pudimos poner algún límite, por ejemplo. Uno tendería a pensar que si efectivamente hay un mejor acompañamiento y un apego más seguro, es decir, una relación de base más sana, por así Ajá. decirlo, uno podría identificar a tiempo. No es que yo voy a evitar meterme en situaciones conflictivas, porque el encuentro con el otro siempre es un encuentro con un otro desconocido. Todos funcionamos Exacto, de formas distintas dependiendo de con quién nos relacionamos. exacto. Pero uno Y podría pensar que con un mejor apego, con un mayor apoyo emocional, uno tendría más herramientas para poder limitar, para identificar antes, para solicitar ayuda antes. entiendo. Mira, tengo una lista de preguntas que son las que nos hacen a través de la línea Ujú. libre, que está abierta a decirle, siempre estamos al servicio de las niñas, niños, jóvenes, adolescentes, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas de lunes a sábado. Una de las preguntas que es bastante recurrente, ¿cómo superar a una expareja? Eh, que, Es una que- tremenda que- pregunta. sí, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Insistiendo en que yo creo que no existen recetas o tips, que los casos a casos son importantes de evaluar. Yo creo que es importante pensar que la ruptura con una pareja es un proceso de duelo. Sí. Y los procesos de duelo implican tiempo, implican un reconocimiento respecto de pérdidas que son vinculares. Muchas veces la pareja está asociada a los elementos de la identidad propia, del resguardo emocional. A veces también implica elementos de seguridad económica, incluso en personas Ajá. ya como en adultos. Entonces, yo tengo la impresión de que eso es algo que va a ir dependiendo de cada persona, que es necesario darse el tiempo. Yo pensaría como, para poder dar algunas generalidades, que, que en la medida en que yo soy capaz de hacer un proceso de duelo, que eso implica reconocer la pérdida, La pérdida. sufrir la emoción asociada a eso, poder expresarlo, no tratar de resolverlo inmediatamente porque eso va a llevar un tiempo, sino que poder tomarme una pausa a lo mejor, una Mm. pausa para poder identificar qué es lo que a mí me pasa en torno a esa situación y buscar compañía, buscar ayuda. Yo creo que los procesos de duelo son procesos que al ser humano ser un ser social requiere de un acompañamiento, requiere de un rito. Entonces yo diría que algo de la expresión emocional, del reconocimiento y del acompañamiento son elementos cruciales para poder trabajar un proceso de duelo como lo es la superación de un vínculo importante. Ujú. Bueno, la gente agradece los buenos consejos. Estamos conversando con Paulina Álvarez, psicóloga, y sobre estos temas que siempre son complejos. Hablar de la pareja y sobre todo cuando uno fue adolescente o quienes son adolescentes que nos pueden estar viendo ahora o papás de adolescentes y jóvenes, puede ser complejo. Ser amiga o amigo de una expareja, ¿tú lo recomiendas? ¿Qué piensas respecto a eso? Yo creo que depende de la experiencia de cada uno. Hay personas a las que claramente la posibilidad de terminar, dado un tiempo, y reencontrarse con aspectos amorosos del otro les permite establecer relaciones amistosas. Hay otros a los que no. Eh, Volviendo un poquito a la pregunta anterior, yo creo que más allá de poder pensar en qué es lo que pasa cuando uno tiene un duelo, uno se pone ansioso y quiere resolver hacia adelante qué es lo que, Lo antes posible. cómo hago para instalar algo de esta pérdida, Claro. recuperar algo de esto. Y ahí viene mucho la idea de, bueno, a lo mejor podemos ser ex. Yo creo que algo de lo que uno aprende en el proceso terapéutico es que la introducción de una pausa, de la espera, de intentar atravesar primero el corte, lo que veníamos hablando como de poder pensar en la pérdida,
ver qué es lo que me pasó con esa pérdida y luego qué herramientas me dejó el aprendizaje de esta relación para después evaluar si es que efectivamente tengo algún interés o no, si es que el otro está disponible, si es que me parece que es algo necesario. Yo insisto, Katy, en que creo que no hay respuestas totalitarias sobre esto. Las personas necesitamos cosas diferentes en los distintos momentos. Entonces me parece que sí, hay personas que sí lo pueden hacer y hay otras que claramente el corte emocional es algo que les permite mayor bienestar. Hay alguien que dice por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Muchas veces pasa eso. Yo creo que a todas nos ha pasado alguna vez. Y yo creo que pasa, pero también hemos visto Sí, muchos, por ejemplo, no sé, padres que luego de separarse, con una función en común, que es seguir siendo padres, padre, logran relacionarse de manera bastante amistosa. Entonces, bueno, hay de todo. hay de todo. También nos dicen bastante que se sienten solos o solas porque sus amigos eran los amigos de su ex. Claro, Mm, eso pasa, ¿no? Porque pierdes un círculo de amistad también. sí, Sol, estoy con mi perrita que viene a molestar. Vaya para allá, vaya el para allá. teletrabajo. Sí. Sí, mira, yo creo que retomando esta idea de los duelos, claramente cuando uno se separa y tiene un corte vincular, eso implica hartas pérdidas accesorias o anexas que tienen que ver con los lazos que se forman más allá de la pareja en sí, los amigos, Mm, la familia, y esa mm. es otra etapa del duelo. Sí, pues. Eh, Pensando un poco en lo mismo, hay espacios en los que a veces uno puede recobrar ciertas amistades en el entorno, eh, pero eso va a implicar también un proceso largo. Yo creo que ahí quizás volviendo un poquito también hacia atrás, es la importancia de poder darle un lugar a los espacios afectivos personales también. Si bien es bastante atractivo y valorado afectivamente poder involucrarte en el círculo del otro, yo creo que algo que previene un poco la necesidad después o la tristeza por esta pérdida de estos vínculos es poder sostener tus espacios privados de afecto. Exacto. Porque eso nos permite sostenernos más allá de si estamos o no estamos en pareja. Poder mantener espacios de disfrute personal, tanto en actividades personales como también con los vínculos cercanos en tu familia, dentro de tus amigos. Mm. Eh, que yo creo que, claro, eso sería como, ¿cómo hago para prevenir que en el fondo voy a necesitar tanto el mundo del otro? Yo creo que la única forma es también construir algo a propósito del mundo propio. Bueno, muchas veces puede servir como excusa no querer perder el mundo del otro y no terminar esa relación de pareja que ya no te está haciendo bien. Puede ser como la gran excusa. Y a veces puede ser una excusa, a veces puede ser una razón que sostiene mucho Poderosa. las relaciones, Sí. sí. Ajá. De más. Bueno, vamos a seguir con las preguntas Ujú. que nos llegan. Em, ¿Qué hacer si de un momento a otro mi pareja cambia de actitud y es muy hiriente? ¿Ah? Que a veces se da una dinámica que son parejas que son muy románticas, muy amorosas, y de pronto, ¡pa!, aparece la Ujú. personalidad más agresiva del otro que está mucho más oculta. ¿Qué hacer en una situación como esa? Porque uno lo reconoce, uno reconoce esa actitud, digamos, Claro. en el otro. Quizás volviendo también un poco a lo que hablamos al inicio, es probable que las conductas más hirientes, más complejas en torno a lo dañino, no aparezcan de un minuto a otro. Probablemente hubo cosas que no logramos pesquisar previamente en torno a ciertas sutilezas respecto Ajá, de la violencia, como hablábamos respecto del sí. control, del aislamiento, cuando aparecen ciertas sutilezas como por ejemplo querer elegir por el otro, Ah, opinar por el otro, probablemente ha venido instalándose alguna dinámica previa. Ahora, cuando aparecen situaciones que ya son más evidentes, a veces puede ser porque a un otro se le hace evidente, a veces puede ser porque yo estoy más conectada emocionalmente conmigo y lo percibí, o a veces puede ser porque efectivamente la intensidad fue mayor. Eh, Algo que para mí es la base respecto del cuidado tiene que ver con el acompañamiento con un otro. Yo creo que el hecho de poder poner palabras en torno a estas situaciones hirientes. A lo mejor no voy a poder enfrentarlo directamente con mi pareja en ese momento, pero sí buscar el apoyo de un otro, que a veces, si no es algo tan severo,
Puede ser un amigo, puede ser alguien de la familia, alguien externo, alguien que no esté involucrado en la dinámica. Claro, que tenga Yo creo que eso, una mirada como más objetiva, más desapegada de la persona que lo está viviendo. claro, yo creo que ahí funciona esto por dos puntos como centrales. Uno es porque tiene que ver con que hay un otro que me va a poder devolver algo, eh, de qué es lo que yo le estoy contando. Pero más allá del contenido que el otro me pueda dar, yo creo que la importancia de escucharse uno respecto Mm, de una experiencia muchas veces nos hace darnos cuenta de que hay alguna sensación o que habían otras cosas que nos venían incomodando, molestando, que sin escucharnos nosotros, contándoselo a otro, a lo mejor no habríamos sido capaces de configurar o de comprender. Eh, y esto es una de las bases, yo creo, de la terapia. Muchas veces el acompañamiento terapéutico sirve por el vínculo que yo formo con un otro, pero también porque me estoy escuchando, contarle a un mm, otro cuál es mi experiencia. claro. Ahora quiero que pasemos también a los referentes familiares. Uh -huh. Cuando los jóvenes o niñas y niños adolescentes son testigos de que sus padres pelean mucho, se agreden mucho, ¿cuál es el Mm. consejo ahí? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque Eh, lo primero que sucede, perdona Paulina, sí, sí, sí. asusta, es algo que asusta, es algo que te violenta también a Uh ti, -huh. que te aísla muchas veces. Pensando en cómo desde los niños o desde los Desde los adultos. niños, desde los niños y desde los adultos también. Creo que ambas Sí, partes son importantes. sí. Eh, bueno, aquí esta es un tema bien interesante y bien recurrente porque pasa mucho. Eh, es una consulta que habitualmente surge desde los niños. Eh, lo difícil ahí es que cuando esto ocurre, probablemente son los padres los que no están pudiendo dar un resguardo, limitar parte de sus conflictos, porque todas las familias vamos a tener conflictos. El tema no se trata con no pelear o no poder discutir, sino con cómo esto se vuelve una dinámica habitual en frente de los niños, en donde pareciera que estos no existen. Lo complejo ahí es que cuando los niños empiezan a percibir que los padres de alguna forma no tienen la capacidad de cuidar, empiezan ellos a intentar ver cómo resolverlo. Que es un poco la Mm, pregunta de ¿qué mm, hacen los niños? Bueno, ¿qué hago para que mis mm. papás no peleen? Es una situación súper compleja porque ahí si nosotros intentamos hacer que los niños obtengan herramientas Ya, para ver no, cómo enfrentar esto, eh, estamos haciéndoles creer que efectivamente ellos tienen el deber o la posibilidad de tomar un rol de cuidado adulto. sí. Eh, Claramente, cuando estas situaciones ocurren, y sobre todo en un contexto como el que vivimos, en donde los niños, las niñas, los niños, los adolescentes de hoy han estado creciendo sabiendo de los derechos, mucho más conectados emocionalmente, Mm, sabiendo del mm, acceso a la terapia, mm. se nos produce un desequilibrio porque los padres probablemente no tuvieron ese acceso, crecieron de otra manera. La única forma de poder ser cuidadoso con el otro es haber aprendido que alguien Mm. te cuidara de esa manera. Entonces es un conflicto grande porque se nos produce como una tensión, una diferencia muy grande entre los niños y los adultos. Yo Yo ahí conozco. creo que lo... Sí, dale. Dime. No, dale. Termina la idea y te voy a Yo comentar un pensaba que caso. ahí lo principal es poder apelar a otros adultos. O sea, que el Ya, niño siga estando en su rol de niño o de niña, entiendo. que pueda preguntar a otro adulto, que pueda acudir a otro adulto por ayuda, más que intentar resolver. Eh, y pensando en el sistema familiar, yo creo que aquí la necesidad de ayuda terapéutica, por ejemplo, para unos padres que pueden estar en esa situación, es relevante. Y no con un afán de sancionar, sino con el fondo con poder acogerlos en términos de poder brindar un espacio de apoyo que les permita Mm. establecer pautas de crianza más adecuadas, más amorosas. Si yo no las tuve, es muy poco probable que pueda desplegarlas con mis hijos también. Es súper fuerte. Te voy a contar un caso, les voy a contar un caso que es súper, bastante cercano, de una chica que siempre defendía a su mamá que era golpeada, ¿ya? Una chica de 12, 13 años, adolescente, y esa dinámica se empezó a dar por mucho tiempo, de que finalmente al intervenir esta chica, el padre paraba. Uh -huh. Y él cada vez era más violento con la madre, pero nunca le hizo nada a su hija, ¿ya?
y ella intervenía y golpeaba al papá y se metía en esta dinámica de violencia. Mira lo que te estoy contando. Entonces, Sí. y una madre que no tomaba conciencia y no se daba cuenta de lo doloroso y duro del acting, ¿no? O sea, imagínate la escena. O sea, un papá que le está pegando a su madre, una hija que está viendo esta escena y que se tira encima de él para quitársela encima de la madre, es una situación tremenda esa. Y tengo entendido que se da bastante, ¿no? Que hay hijos que defienden o a sus padres o a sus madres, no sé, de Sí, alguna manera. ese es una situación bastante extrema en torno a la violencia, que ocurre más de lo que uno pensaría, Claro. pero también ocurre un continuo, en donde a lo mejor no se ve esa severidad, en donde la gente se va a los golpes más físicos quizá, pero sí a los golpes verbales, que tienen Claro. un efecto también muy dañino. Y eso está un poco más minimizado. Efectivamente eso ocurre bastante, los niños se meten a tratar de limitar estas situaciones y lo que perciben ellos entonces, lo que integran como mensaje, es que los padres no son capaces de cuidar, tengo que entonces yo hacerme cargo de cuidar al resto, lo que va a implicar un desarrollo emocional sin duda alterado, lo que va a implicar que yo no pueda concentrarme en cuáles son mis necesidades, en Exacto. ubicarme en un rol de hijo, en poder pedir ayuda. Eh, Ocurren bastantes alteraciones que van a afectar no solo en el momento, sino que a lo largo de la vida de esas personas, en el establecimiento de relaciones posteriores, en la crianza, etcétera. Entonces, en el fondo, ahí quizás el llamado es de nuevo al colectivo, al Ah, ingreso de un otro. sí. ¿Cómo hacemos para...? Porque las dinámicas están instaladas por algo, como decíamos, son hábitos que no van a poder modificarse si nada cambia, si no hay un Mm, otro mm. que haga alguna intervención que genere un movimiento en el sistema. Correcto. Mira, Julie Mig, que escribe, te agradezco la confianza. Bueno, estas son conversaciones con confianza. Y nos cuenta, yo desde niña me he metido en las peleas de mis padres porque nunca paran si no me meto. Uh-huh. ¿Qué le dirías tú a Julie? ¿Que hable con alguien? Eh, Julie, sí, mira, yo creo que ahí hay un Gracias, peso bien Julie. grande. Gracias por tu pregunta también, Julie. Porque finalmente uno queda como un poco encerrado. Yo me imagino que Julie se siente como que en el fondo no puede salirse de ahí porque si no la dinámica de violencia no va a detenerse. Exacto. Eh, yo creo que lo importante ahí es efectivamente acudir a estos espacios en donde puede haber un otro que interceda. A veces puede ser, como decíamos, un profesor, la misma línea libre es algo que efectivamente nos puede ayudar. Claramente ahora con las redes sociales o con las comunicaciones en otro sistema tenemos la posibilidad de alguna manera de romper un poquito más el secreto, porque además nos permite ver que no es solo a mí al que me está ocurriendo esto, lo está ocurriendo a un otro. ¿Qué se hace en estas circunstancias? Entonces yo creo que Julia ahí sería súper importante poder reconocer algún adulto significativo que pueda interceder. Porque acá estamos hablando también de la pérdida de confianza de tus padres. O sea, te vuelves adulta tú siendo niña o adolescente, joven, eh, y finalmente, claro, es como que te empiezas a hacer cargo de ti misma, te vas quedando solo o sola, Ujú. y se pierden las confianzas en los adultos, en tus referentes, para seguir tu vida adelante. Entonces tienes que recuperar esa confianza en un otro para poder intervenir desde otro lugar en esa situación peligrosa que está ocurriendo en la casa. Claro, y ahí es muy importante lo que tú señalas, Katy, porque en el fondo, cuando uno ve quebrado o alterado el sistema de confianzas en el vínculo cercano, en los vínculos más significativos que son al interior de la familia, eh, eso no va a establecerse porque alguien te diga confía en mí. La única manera de yo integrar que un adulto es confiable es tener la experiencia de un vínculo confiable con un otro. Que yo acudí a un otro y un otro pudo hacer algo, que me pudo escuchar, que me pudo contener, que en el fondo no tuve que estar yo en la dinámica de sostener, de cuidar. Y eso lleva un tiempo, es algo que no Sí, ocurre de un momento a otro. pero se puede hacer algo. Mira, Se Coca, puede hacer algo y yo creo que como adultos nosotros tenemos la responsabilidad de inmiscuirnos en estas situaciones. Yo cada vez más creo que tanto la crianza como las relaciones afectivas
dependen del colectivo y dependen de una tribu. Entonces Qué es necesario. Qué importante es lo que tú estás diciendo de la tribu, ¿no? Porque a propósito del abuso en todas sus formas, Ujú, porque estamos hablando de abuso. Siempre Juan Carlos Cruz, José del Murillo y Hamilton hablan de la tribu, que fue necesario que ellos ujú, tuvieron que armar para seguir totalmente. adelante y perseverar y transmutar toda su experiencia en algo que sirve a los demás. Coca nos dice, cuando hay un familiar que está viviendo esto, yo como persona adulta, legalmente la puedo sacar de esa situación a esa chica o chico que está viviendo un conflicto de esa naturaleza como lo que estamos hablando. En general hay elementos que están en el marco de lo legal. Uno puede denunciar cuando hay situaciones de violencia intrafamiliar que son sostenidas en el tiempo, que son severas, o que aunque sea una situación, es una situación muy grave. Y claramente ahí hay mecanismos como para poder sostener el cuidado de algún niño o niña adolescente que estuviera en estas situaciones. Son situaciones Correcto. complejas de hacer, pero existen herramientas y ahí yo creo que, bueno, también Ahí dependiendo del está la caso a línea libre, caso, ¿ah? exacto, uno puede solicitar esa orientación. Sí, Hay psicólogos, trabajadores sociales que pueden ayudar mucho en correcto. cómo orientar a qué hacer. Entonces la línea libre yo creo que también tiene que ver no solo con pedirle ayuda respecto de quien está viviendo la Mm. situación de agresión, sino también de quienes somos testigos, de quienes podemos a lo mejor pensar qué hacer o cómo ayudar a los otros en esta situación. Esta pregunta también me parece potente. Si cuando se quiebra la confianza en un niño es muy difícil recuperarla, un padre poder recuperar, una vez que tal vez se ha subsanado una situación, se han separado sus padres, volver a recuperar esa confianza que se perdió. Yo creo que es posible, yo creo que como conversábamos en un primer momento, los vínculos implican un encontrarse con un otro y van a implicar conflictos. Eso no significa que los conflictos no vayan a poder generar una mejor situación cuando uno los atraviesa, cuando uno está disponible. Eh, la alteración en las confianzas yo creo que es algo de lo que más sucede en los niños cuando son transgredidos, ya sea por distintos tipos de situaciones de abuso al interior de la familia. Eh, pero cuando existe reconocimiento, cuando existe la posibilidad de reconocer la falla, por así decirlo, de poder hacer algo con eso, de buscar un espacio de apoyo, de estar disponible para el otro, es posible trabajar en torno a una... Yo no diría que es volver a tener la confianza, porque ya lo que ahí ya se perdió es construir una nueva forma de Mm. lazo que permite nuevas confianzas. Mira qué fuerte, a propósito, volvemos a agradecer la confianza. Pucha, Katy dice, sabes, me puse a llorar con el tema, soy testigo de una situación así. O sea, esta persona está súper afectada porque está viendo lo que está pasando y se siente súper identificada con lo que tú estás señalando, Paulina. Son, yo creo que es algo de lo que nos pasa como sociedad, en donde a veces algo del sistema, quizás más individualista en el que hemos funcionado, que yo creo que además se modificó ahora un poco con el tema de la pandemia Sí, y del sí, movimiento social que ha habido. sí. Pero yo creo que esto que le pasa a esta persona que nos comenta es lo que debería movernos, cómo impactarnos frente al sufrimiento del otro y cómo eso permite que podamos establecer un lazo social que sostenga de una manera cuidadosa. Las situaciones de violencia, las situaciones de abuso no están ocurriendo afuera, no es algo que le ocurra al resto, es algo que nos No. está ocurriendo a todos y de Mm. los que nos tenemos que hacer cargo todos. Mm, mm. Y tenemos que colaborar de la mejor forma posible. Ahí está escribiendo para la confianza, pueden comunicarse con Línea Libre, llamando al 1515, descargando la app Línea Libre o enviando un correo también a través de www.linealibre.cl. ¿Qué tips podrías darle a las personas para manejar mejor un conflicto familiar, Paulina? Ya, yo soy bien reacia a los tips, pero vamos a tratar Ah, de dar algunos, porque insisto, soy y majadera en que el tema la del gente caso a pide caso, pero tips. sí. Ya, córtela. Eh, bueno, primero quizás pensar que cuando hay conflictos muy severos es importante buscar una ayuda externa, o sea, sí o sí. Si hay situaciones de violencia que pueden rayar a veces en los delitos,
sin duda, antes de meter a resolvernos algo, es tratar de evidenciar el conflicto y eso va a implicar una ayuda externa, que a veces, como decíamos, puede ser un apoyo terapéutico, un apoyo legal, un apoyo social. Cuando los conflictos que se dan al interior de la familia no tienen estas características, yo creo que lo fundamental que nos puede servir para enfrentarlos tiene que ver con la comunicación, con tratar de evidenciar que algo está sucediendo. Muchas veces van a ocurrir que vamos a tener mucha rabia o mucha molestia y quizás ese no es el momento a lo mejor para enfrentar el conflicto. Podríamos pensar que a lo mejor eso es un tip. Sino también intentar expresar esa emocionalidad en otro lado. No es que los sentimientos de rabia, de molestia, de enojo sean negativos, las emociones son indicadores. Sí, son intrínsecos y son indicadores al ser humano. que nos ayudan a saber que algo está sucediendo. Entonces el problema no es sentir la emoción, el problema es cómo yo puedo manifestarla de una manera que al otro no le genere un daño. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que el buscar un apoyo, siempre un apoyo externo con el que yo pueda expresar, para algunas personas va a ser la descarga emocional a través del deporte, para otros va a ser a través de la terapia, para buscar alguna manera en la que yo pueda descargar primero la emoción y después tratar de procesarla. Sí, mira, hay alguien que dice a propósito, es que están todos en sintonía, dice, cuando a uno le pasa algo cuando niña te arruina tu vida para siempre, se vive en soledad y rabia y es triste. Eso yo creo que ahí, gracias Katy Cisterna, como que te cagan la vida, no, yo no creo en eso. Siempre es posible salir de adelante. Siempre hay alguna forma de hacerlo. No porque hayas tenido una experiencia traumática de violencia o en el pololeo o tus padres como referente o qué sé yo. Siempre es posible salir adelante, ¿o no, Paulina? Yo creo firmemente en eso porque a mí me pasó, te lo digo, sinceramente. Entonces, pero es claramente así, ¿no? pensando en mi profesión, yo tengo la convicción de que hay algo que uno puede abordar, trabajar, mejorar, superar, pero uno no puede solo. Yo creo que las situaciones traumáticas implican muchas veces la percepción y la sensación de que tengo un daño irreparable, de que hay algo que se modificó de manera Claro. irreparable. Y en ese sentido yo creo que es importante también dar cabida a la sensación, a la realidad de la sensación, que efectivamente hay algo que se modificó, hay algo que cambió a propósito de la experiencia traumática. Eso no implica que si yo tengo la posibilidad de tener reconocimiento frente a esa situación traumática, tengo la posibilidad de vivir un duelo acompañado por un otro, que me contiene, que es capaz de darle realidad a esa situación, de sostenerme y de evaluar que hay áreas de mi personalidad que siguen siendo libres de ese daño, a las cuales yo puedo sacarle su potencialidad. Efectivamente, yo creo que el trabajo terapéutico es algo que permite avanzar en esa sensación de que hubo una experiencia terrible. No significa que se va a olvidar, no significa que no va a suceder, pero puedo tener una vida en la que me sienta plena, tranquila, en la que sienta que esa experiencia no me define como persona. Bueno, Ivette Solís nos dice, y vivir así con un secreto de abuso. Eh, yo conozco tanta gente, Uh-huh. a uno le llegan testimonios de que se atreven a hablar por primera vez muchas personas respecto al abuso en distintas formas, insisto. Sí. Y, y, y mucha gente que ha crecido con el secreto y no lo puede verbalizar. ¿Qué les dirías tú a esas personas como Ivette, que nos está comentando un punto que no es menor y neurálgico también? Quizás algo súper importante de plantear, Katy, es que el fenómeno de las situaciones abusivas en sus distintos niveles implica la imposibilidad de hablar. Esto no tiene que ver con una imposibilidad mía, es mi culpa, es mi responsabilidad no poder hablar. El fenómeno de las agresiones implica que se establece una dinámica de secreto, un silenciamiento. Muchas veces también el efecto traumático hace que se disocien ciertas experiencias. Se disocian en términos de poder tener conciencia, por ejemplo, de la experiencia, pero no está ligado al afecto. Eso también hace que sea muy difícil expresarlo y sacarlo afuera. Mm, mm. Eh,
con los movimientos que han habido últimamente, en donde muchas personas han podido hablar de sus experiencias, se ha generado harta apertura respecto de las vivencias personales. Y yo ahí vuelvo a lo que he sido bastante majadera durante la conversación y que tiene que ver con el apoyo de un otro, que tiene que ver con en la medida en que yo veo que un otro está disponible para escucharme, es probable que yo vaya a poder hablar sobre estas experiencias y reconectarme. El cuerpo y el cerebro tienen un funcionamiento bastante maravilloso y muchas veces tratan de defendernos de estas experiencias traumáticas, generando estas disociaciones que nosotros les llamamos, para poder permitirnos sobrevivir. Sí. Probablemente en la medida en que yo cuente con alguien que esté disponible para recibir esto que yo considero que es tan intolerable, vaya a ser posible que yo lo aborde. Si la disociación se instaló, si la imposibilidad de hablar se instaló, es porque probablemente yo percibí que en el entorno no había la posibilidad de ser acogida, no había la posibilidad de ser cuidada. Sí, siempre es importante poder verbalizar estas cosas. Yanira Castro Valdés, te quiero aconsejar, y me lo están diciendo a través de la gente de la Fundación y también de la Línea Libre, que te comuniques con nosotros a través de la Línea Libre precisamente, o www.paralaconfianza.cl. Hay tantas formas, tenemos tantos escenarios como para poder atenderte, muy buenos profesionales a ti y a toda la gente que nos está escuchando, así que cuenta con nuestro apoyo y para que deposites tu confianza. Por último, y para ir cerrando, Paulina, ¿cuáles son los pilares de una relación? ¿Qué debemos considerar y promover para que sea sana, para que sea cuidadosa? Otra pregunta difícil. Puras preguntas difíciles. Pura pregunta difícil. Si bien yo insisto que no existen como características tan claras, a mí sí me parece que hay algunas ideas que pueden ser como trascendentales de pensar. Ahora entendiendo que esto siempre es un ideal, y como ideal no existe, no está cerca de la realidad tener todos estos elementos. Pero a mí me parece que algo que puede ser muy básico en las relaciones, en términos del cuidado, tiene que ver con entender que el otro es un otro distinto, que probablemente no vamos a querer lo mismo, que incluso cuando queramos o creamos que queremos lo mismo, lo vamos a querer de una manera distinta. Entonces, a mí me parece que algo de lo que nos permite llegar a establecer una relación sana tiene que ver primero con la comunicación, con poder establecer canales de comunicaciones en donde yo planteo qué es lo que me gustaría, qué es lo que no, reconocer al otro como un otro diferente que va a querer cosas distintas, darle espacio al conflicto. Las relaciones sanas tienen conflicto, implican que yo puedo discutir. Y hay algo que hoy día escuchaba a un psicólogo italiano que es Canevaro, que me llamó mucha la atención y le encuentro mucha razón. Las personas no estamos acostumbradas a que en las relaciones tenemos que negociar. Eso es algo que no aprendemos. Es como si el otro me quiere, hay ciertas cosas que uno da por sentado. Yo creo que la capacidad de aprender a conversar y a negociar con el otro respecto de lo que queremos es una base fundamental. La honestidad respecto de lo que uno necesita, el poder escuchar al otro, tolerar la incomodidad. Yo creo que las relaciones, como implican muchos conflictos, implican mucha incomodidad. Y uno en general lo que hace con la incomodidad es tratar de salirse. Sí, claro. No es inmiscuirse en la incomodidad. Sí. No puedo dejar pasar esto antes de cerrar, Paulina, de Pat Tapia. Dice, Katy, el tema me toca demasiado, fui abusada por mi padre y cuando lo cuento me quedo sola, cuando lo conté, me quedo sola, sin madre y hermanos, no quisieron apoyarme y es muy doloroso seguir así. Eso también sucede harto. Y yo te aconsejo, antes de la respuesta, Paulina, que también llames a la línea libre, porque siempre hay alguien que te puede contener. Sí. Pues, a veces las familias se quiebran con estos temas, definitivamente. ¿Sí o no? Sí, sin duda son elementos que a veces generan bastantes quiebres a nivel familiar. Lamentablemente mucha gente no está disponible para sostener o para identificar lo que le está pasando a una persona frente a una situación así. Insisto en que claramente este tipo de situaciones, sin un apoyo de un otro que dé reconocimiento, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa cuando las familias no creen o
no quieren creer. se alejan. Finalmente, la base de eso es que no hay un reconocimiento a la experiencia de sufrimiento que está teniendo un otro. No toma una posición para cuidar al otro. Y eso sin duda es algo muy doloroso que uno no puede atravesar solo. Yo creo que el espacio terapéutico, el acudir a lo mejor a otras redes, eso no va a hacer que el dolor de la ruptura familiar no exista, pero por lo Exacto. menos va a permitir la posibilidad de un acompañamiento, de que un otro sí reconozca mi experiencia traumática. Correcto, y siempre hay algo nuevo que aprender en la vida. Eh, a veces las situaciones que nos toca vivir es porque somos capaces de resistirlas y resolverlas también. Pueden ser señales distintas como para hacer un camino diferente al que tal vez nos habíamos trazado. Yo en ese sentido trato de ser lo más positiva posible, ¿no? Sí, es súper duro quedarse solo cuando la familia no te acompaña, no quiere ver, se Es ciega durísimo. y se cierra. Pero hay alternativas, hay muchas alternativas en la Sí, medida volvamos de nuevo a la idea del colectivo. del colectivo, de la tribu, ¿no? Sí. Las amigas sirven, siempre hay alguien, Totalmente. siempre, Sí, siempre. quizás ahí también es importante pensar, Katy, sobre todo en el contexto en el que estamos, que las crisis son situaciones complejas, que son situaciones en donde se llena de incertidumbre. Algo que Mm, venía sucediendo de cierta forma se modifica y eso implica mucho temor. Pero también nos permite una posibilidad de crecimiento. La única posibilidad de mover algo es que algo genere crisis. A ujú. veces las personas no hablan frente a situaciones de abuso, de transgresiones, de malos tratos, por temor a qué es lo que va a pasar si es que efectivamente Exacto, yo abro esta situación. Y muchas veces tienen razón, porque efectivamente se produce una crisis que modifica el sistema completo. Ahora, es solo a partir, y esta es una convicción bien personal, es que solo a partir de la crisis es que se genera la posibilidad de un cambio, de de reparación. una de reparar algo, de que haya un reconocimiento, de que esto aparezca. Y ahí insisto de nuevo con la idea de que para que eso se produzca es necesario que haya un otro que contenga. Correcto. Paulina Álvarez, te pasaste, te doy las gracias de parte de No, todo el gracias a público que ha ti. estado con nosotros, de toda la gente, porque ha sido súper valioso, han sido súper valiosos tus consejos, tus reflexiones, bueno, tu expertise en estas materias que son tan complejas, dolorosas, difíciles, pero que hoy día se verbalizan muchísimo más que antes, y eso es Así es. muy sano, eso es muy sano. Ese es el principio de la reparación, de todas maneras. Yo Te también doy las creo. gracias. Así que muchas gracias a ti también. Y bueno, decirle a todos que la próxima semana vamos a estar el martes a las 18 horas o a las 19, ahí yo lo voy anunciando en el live. Y acuérdense que está la línea libre abierta desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas de lunes a sábado con tremendos profesionales. Ni siquiera puedes no decir tu nombre si quieres, no hay ningún problema. Ahí se te trata para que tú sientas la confianza y la contención que realmente estás necesitando con ese problemita que no te está dejando avanzar en la vida. Eso, muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Paulina, una vez más y nos vemos la Chao, próxima muchas gracias por semana. la invitación. Dale, chao. Que estés bien, chao.